se trata es exponer o presentar el verdadero significado, la extensión y la finalidad del mandamiento. No matarás. Hermano, bueno, pues si va a hablar del significado y de cómo se extiende y de cuál es la finalidad de este mandamiento, con eso creo que será suficiente. Este mandamiento, hermanos amados, tal vez es el menos considerado por muchos con respecto a su infracción. Porque decimos, no matarás, y decimos, bueno, hermano, va a hablar de algo que yo jamás he hecho, porque nunca he matado a nadie. Bueno, al escucharlo seguramente viene a nuestra mente ese acto que vemos tan lejano, tan terrible, que nosotros no cometeríamos. Pero en verdad, ¿solo significa eso? ¿En verdad el homicidio es algo tan lejano a nosotros? Al principio, hermanos, cuando preparaba el estudio, esta predicación decía, nosotros normalmente conocemos 3 tipos de homicidio, pero yo agregué un número 4. Entonces hoy vamos a ver 4 tipos de homicidios, o 4 maneras en las cuales este mandamiento de no matarás es infringido, es desobedecido. Así que vamos con el primero, el físico. Primero, el físico. Es obvio que en esto nos referimos claramente al acto que causa la muerte corporal al prójimo. Y aunque parece sencillo de entender, permítame hacer algunas precisiones importantes con respecto a las formas de este pecado. Así que voy a hablar brevemente, pero voy a mencionar algunos aspectos de la muerte física o del homicidio físico que hoy en día el mundo ha pretendido presentar como no homicidio o como algo que no es pecado. Número 1, la eutanasia. ¿Han oído esa palabra? Sí, en el fondo, o bueno, la etimología de la palabra es buena muerte. La eutanasia es un intento de prevenir una muerte excesivamente dolorosa y prolongada. Puede ser pasiva, es decir, detener el tratamiento, o bien actos directos dirigidos a terminar la vida. Esto puede ser considerado como eutanasia activa. Y esta última, amados hermanos, esta última es en realidad equivocada, porque no ve a Dios como el dador de la vida. Practicar la eutanasia en forma activa es pecado. Hermano, y en forma pasiva, cuando dejamos morir a alguien, bueno, es muy amplio el tema como para poder tratarlo aquí, pero le puedo decir algo. Si nosotros tratamos de acortar la vida por el motivo de que debemos evitar el dolor o el sufrimiento, o bien porque simplemente creemos que es lo mejor, nosotros podemos estar cometiendo homicidio. Porque el sufrimiento y la aflicción de las enfermedades son parte de esta naturaleza caída y de este mundo caído por el pecado. Así que la eutanasia, como tal, el homicidio, la eutanasia activa, puede ser considerado como homicidio según la palabra de Dios. Alguien dirá, hermano, y si una persona está sufriendo tanto y se está muriendo, ¿no será mejor cortarle la vida? Job describe en el capítulo 1, versículo número 21, dice el versículo 21, después de que Job está padeciendo, está afligido, ha perdido a sus hijos, dice el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces esto es, que es Dios el que da, y solo Dios tiene derecho a quitar. Otro aspecto del homicidio corporal o físico, el aborto.
Es un tema controversial este asunto del aborto. Hermanos, en ninguna manera el aborto es algo que Dios apruebe. El aborto es la expulsión inducida de una criatura no nacida para terminar su vida. Por tanto, el aborto es distinto de un nacimiento prematuro. No es lo mismo que alguien nazca prematuramente por causa de situaciones naturales o de condición corporal. Pero el aborto es inducir, es decir, algo que se provoca para que el producto, en este caso la criatura, muera. En las Escrituras es evidente que la mayor bendición para una mujer es tener hijos. Aunque las Escrituras no mencionan o no lo mencionan abiertamente, hay ciertos principios en ella que se aplican para el aborto. Es simple decirlo, y repito, no puedo ahondar en el tema porque mi intención no es hablar aquí, exponer o presentar nuestro argumento a favor de preservar la vida, es decir, no al aborto. Pero estos principios están relacionados con que Dios es el que da la vida. Algunas personas presentarán las objeciones siguientes. ¿Qué pasa si el aborto es producto de una violación? Bueno, amados, deben de saber, y ahí les va una estadística, casi o prácticamente el 99%, 98% de los abortos no tienen nada que ver con una violación. Pero en el caso, que es el menor número, en el caso de una mujer que fue abusada sexualmente y que tuviera un hijo producto de esa violación, de todos modos, no infiere la Escritura ni deja ver que la mujer, la madre, tiene derechos sobre ese hijo. Y debo decirles adicionalmente, hermanos, en ocasiones Dios ha mostrado su bendita gracia mediante providencias sumamente oscuras, las cuales nosotros no llegamos a comprender. Ustedes recuerdan quién era puedo fallar un poquito en la genealogía, pero quién era la abuela de Boaz. Sí, Boaz, esposo de Ruth. ¿Sí? ¿Sí recuerdan quién era la abuela? Es la abuela, hermano Ever, ¿me ayudas? Es la abuela. Es la abuela de Boaz. ¿Quién era? Rahab. ¿Y qué era Rahab? No, digan bien, ¿qué era Rahab? Fue la mujer que era una ramera y que ayudó a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Y Boaz era su nieto. Y Boaz fue esposo de Ruth. ¿Y quién era Ruth? La moabita. ¿Y de dónde viene Moab? De Lot. Tenía dos hijas que cohabitaron en un incesto con su padre, y de ahí vinieron dos pueblos, y uno de ellos Moab. Ahora, ¿con esto estoy diciendo, hermanos, que las cosas tienen que ser así? No, estoy diciendo que a pesar del mundo caído y de la naturaleza pecaminosa que hay en el hombre, Dios con todo y eso puede dar gracia de tal manera que algo tan terrible como una violación que produzca un hijo o una hija puede, con la bendita gracia que es en Cristo Jesús, ser un motivo de adoración y de alabanza a Dios. Ya sé que eso es algo complicado de resumir en algunas palabras, pero debo decirles que así es como Dios en ocasiones actúa. Tercero, vamos con la muerte física, el homicidio corporal. Otro aspecto de la muerte física es la pena de muerte. Estoy hablando de asuntos controversiales nada más. Hay personas que piensan que la pena de muerte no es bíblica. Sin embargo, la Biblia es bastante clara en Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 4, al otorgar al Estado el poder de aplicar la pena capital. Esto no significa que en todos los casos y de la misma manera, y por supuesto también la Biblia nos da principios que pueden regular el proceso judicial, como testigos, la gravedad de la falta, las consecuencias, pero también la necesaria imparcialidad de aquellos que juzgan. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay
por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, la Biblia no reprueba la pena capital. De hecho, en el Antiguo Testamento estaba establecida. No significa que tiene que establecerse de la misma manera en nuestros días, pero la pena capital es una manera en la que el Estado ejerce justicia en favor de aquellos que infringen la ley o dañan a su prójimo. Otro aspecto del homicidio físico, por ejemplo, el involuntario. En el Antiguo Testamento sucedía que en ocasiones, en el trabajo o por lo que alguien estaba haciendo, un hombre mataba a otro hombre accidentalmente. Estaba con el hacha cortando el tronco y se zafaba la parte, ¿cómo le llaman a la parte de arriba del hacha? Bueno, el pedazo de metal que sirve para cortar madera. Se zafaba y le daba en la cabeza al prójimo y lo mataba. Bueno, en el Antiguo Testamento el Señor dejó pautas para tratar esos asuntos. Decía que si un hombre mataba accidentalmente a su hermano, este hombre podía huir a una ciudad de refugio. ¿Para qué? Para que se calmaran los ánimos y luego pudiera haber un juicio, llamar a los testigos, que estuvieran ahí los demás. No es que yo vi que no le tiró el hacha, sino que estaba cortando el árbol y se zafó el metal y le pegó a mi hermano y lo mató. Y entonces el tal no merecía la pena capital. Sin embargo, si había intención, es que se me zafó el hacha y él estaba aquí a un lado y cerquita y lo vi, entonces los demás decían, no, esto fue intencional. Él quiso matarlo. Para esos casos había la pena capital. También este ejemplo lo pueden buscar en Éxodo capítulo 21, versículos 12 y 13. No vayan, hermanos, porque no lo vamos a alcanzar a leer, pero tomen notas si ustedes gustan. O en defensa propia, Éxodo 22, 2, dice que también si alguien era agredido, el que se defendía puede ser que le causara la muerte al atacante. Y en esos casos era ilegítima defensa. También hablemos de la guerra. ¿Es lícito matar en guerra? ¿Sí o no? ¿Seguros? ¿Muy seguros? ¿Doblemente seguros? Depende. Si somos invasores, sin motivos legítimos, no es lícito. Todos los que matan en esa guerra son asesinos. Pero si nos defendemos de una nación, el Estado, y nosotros tenemos la obligación de defender a los nuestros, y en ese sentido no es homicidio. Entonces significa que también tienen que ver los motivos de la guerra, ¿no? Si vamos a pelear con otra nación, ¿qué? ¿Nos estamos defendiendo de manera legítima o estamos queriendo invadir una nación para tomar derechos que no nos pertenecen? Aquí nada más como un paréntesis, en las naciones en general hay acuerdos que dejan claramente cuáles asesinatos se pueden considerar crímenes de guerra o bien homicidios de guerra. Por ejemplo, un soldado no debe matar a un civil. Un soldado no debe matar a un soldado si lo puede tomar prisionero. Un soldado no debe matar mujeres y niños. Un soldado solo debe matar soldados. Y si los soldados, aquellos se rinden, no debe matarlos, los puede tomar prisioneros. Y este mandamiento, y esto es porque hoy en día hay mucho de esto, este mandamiento no incluye a los animales. ¿Cómo le llaman los vegetarianos o veganos? Hoy en día hay quien está de moda el asunto de la alimentación y todo eso. Quiero que vayan conmigo a un pasaje, es muy sencillo, hermanos. No, repito, ya llevo 12 minutos, entonces tengo que apurarme. Porque esto es solamente como
lo más general, capítulo 9 de Génesis. ¿Lo tienen? Versículo 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En este pasaje se incluyen varias cosas. Es la primera vez que el Señor, nuestro Dios, dice claramente que podemos comer carne. En Génesis capítulo 1 no hay esa instrucción. Pero en este sí, después del diluvio, el Señor dice: todo animal os puede ser para mantenimiento. Dice: nada más no te comas su sangre. Ustedes recuerdan en Hechos que los gentiles fueron instruidos con respecto a no comer sangre de animales. Bueno, los animales no entran en este mandamiento. No matarás. Hermano, pero a mí me gusta mucho el pollo. Entonces, ¿qué aplica? No, usted sí puede matar al pollo y comérselo. ¿Sí está bien? Dice claramente que es para nuestro mantenimiento. Entonces eso de no matarás, porque alguna vez escuché leí un texto de Greenpeace, o no me acuerdo qué organización, la Sociedad Protectora de Animales de no sé dónde, y decía: no, pues es que así como dice la Biblia, no matarás, no hay que matar a las focas, no hay que matar a esto, no hay que matar a aquellos, y entonces pensaban que el mandamiento aplicaba a los animales. No, el mandamiento aplica al hombre, que es hecho a la imagen de Dios. La única criatura que está hecho a la imagen de Dios. Como nota importante, hay países donde es un crimen matar a un animal, pero el aborto es legal. Lo absurdo de la condición humana. Entonces dejamos bien precisado: la Biblia dice claramente que no debemos privar de la vida a ningún ser humano, y que las condiciones de las que hablamos, como la guerra, la autoridad civil, son autoridades legítimas o motivos legítimos por los cuales podríamos privar de la vida. Hace algún tiempo un joven me preguntó: hermano, si usted está en su casa y entra un ladrón, ¿usted lo mataría? De nuevo, depende. Si el riesgo de mi esposa y de mis hijos está latente de que ellos puedan perder la vida, pues trata bienes no es problema. Si trata bienes, que se lleve lo que quiera. Pero cuidado con que trate de lastimar a mi esposa y a mis hijos, o intente llevárselos. Ahí sí tengo derecho legítimo a quitarle la vida. Bueno, yo sé que para ustedes no era nuevo esto. Se pensaban y tenían muy claro esas precisiones, pero lo tenía que hacer, hermanos. Segunda manera de homicidio, el personal. Hermano, pero siempre es personal. No, no siempre es personal. Cuando digo personal me refiero a la personalidad, a la persona, a la integridad, reputación, carácter, emociones, afectos de un individuo o de varios individuos. Podríamos definir que el homicidio personal es el intento de terminar con el valor, la reputación, el nombre y la estimación de otra persona. Entonces, esto incluye todos aquellos pensamientos, emociones, palabras y actos que sean dirigidos para destruir a nuestro hermano, no en términos físicos, pero sí en términos morales o de reputación. Así que incluye todo enojo excesivo, todo desprecio, odio y resentimiento. Mateo capítulo 5, 21 al 22. Ustedes y yo sabemos que en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo hace una exposición magistral de los 10 mandamientos, como dando la amplitud y la profundidad a cada uno de ellos. Y en este caso, el Señor dice en el versículo número 21 y 22, oíste
que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. El Señor no está diciendo que el mandamiento ya no vale, sino está diciendo que el significado del mandamiento es mucho más amplio que solamente quitarle la vida a un semejante. Dice el versículo 22: pero yo os digo que cualquiera que se enoje, ¿sí leyeron la palabra esa? Que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que significa que podemos ser culpables de homicidio personal por el simple hecho de enojarnos contra nuestro hermano. Ahora, déjenme hacer un paréntesis más, porque decir, bueno, hermano, entonces nadie se puede enojar, sobre todo los enojones, decimos, ¿verdad? Entonces no puedo enojar por nada, ya estamos enojados, ¿por qué no nos podemos enojar? Entonces no nos podemos enojar por nada. Bueno, hay un enojo que no es pecaminoso, hay enojo que no es pecaminoso. Efesios capítulo 4, versículo 26, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, como que el apóstol Pablo dice, sí se vale enojarse. Dice, airaos. Airarse es enojarse. Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, si bien el texto contiene varios principios, yo voy a mencionar nada más dos rápidamente. El primero es que el enojo tiene que ser legítimo y no con la intencionalidad de destruir, sino con la intencionalidad de santificar, es decir, el enojo debe ser contra el pecado. Y el otro aspecto importante es que el enojo no debe producir un resentimiento que vaya más allá de algunas horas. Yo me enojo con el hermano Miguel, estoy enojado porque él ha ofendido a Dios. Bueno, ese enojo no debe ir más allá de esta noche. No debe ir más lejos que eso. Y si hay un enojo entre hermanos, debemos procurar reconciliarnos antes de que caiga la noche, antes de que anochezca. Y si no logramos hacerlo, el enojo no debe guardarse en el corazón, porque se convierte en resentimiento, y el resentimiento luego produce amargura, y eso está bien. Otro versículo dice en Romanos 12:9, dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo. Entonces sí debemos enojarnos y aborrecer y odiar algo. ¿Qué? Lo malo. Escribe Carlos Spurgeon alguna ocasión cuando él fue cuestionado acerca de los que creían de manera distinta, y él dijo: nosotros estamos contra el error y contra el pecado, no contra los pecadores. Y eso es diferente, hermanos. Nosotros estamos en contra del pecado, pero debemos amar a los pecadores. Bueno, no sé si fue así algo dulce para ti, pero así es como tiene que ser. Debemos odiar el pecado, aborrecer lo malo, pero amar al pecador. Primera de Juan 3:15, por favor. Todo aquel que aborrece a su hermano, lean conmigo. Otra vez, hermanos, es que creo que su Biblia está en inglés a lo mejor, y no leyó bien, pero va de nuevo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Este mandamiento abarca un grupo de pecados, porque si bien dice, hermano, pues bueno, yo no lo odio. No lo odio, odiar no, pero que no me hable. Vean lo que dice Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21.
¿Lo tienen? Dice el verso 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Dice, hermano, pues eso no nos aplica en este mandamiento, ¿de acuerdo? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Vean dónde está este grupo de pecados. O sea, están en el mismo nivel que las hechicerías, que las idolatrías, que las lascivias, que las fornicaciones. También las disensiones, la gritería, el resentimiento, están dentro de esto. O sea que si tú me dices, hermano, mira, somos hermanos. Ya aquí está el hermano Miguel, de modo, le tocó. Ya está bien. No estoy resentido. Pero el hermano allá y yo acá. Eso es disensión. Y eso es homicidio. Y ningún homicida tiene parte en el cielo. También debería ser que debemos recordar que esto, hermanos, era una forma de vida de nosotros antes de conocer al Señor. Vayan conmigo, por favor, a Tito 3:3. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, para terminar con este segundo aspecto del no matarás, el homicidio personal, hermanos, nosotros como cristianos no nos podemos permitir ni siquiera los pequeños resentimientos albergarlos en nuestro corazón. Podemos enojarnos, es más, podemos en ocasiones tener un cierto impulso que pueda provocar una aparente disensión, pero debemos seguir las instrucciones del Señor Jesús, debemos urgir la reconciliación. Tan urgente como lo es adorar al Señor. Ustedes recuerdan que el Señor dice, si estás en dificultad con tu hermano, dice, deja ahí tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, y luego vienes y das tu ofrenda. El principio es este. ¿Es importante adorar a Dios? Tan importante como mantener nuestra unidad y reconciliación con nuestros hermanos. Hermano, pero Dios debe ser glorificado. Por supuesto. Y Dios es glorificado cuando nosotros entendemos esa doble función de nuestra relación con Él. Le amamos y amamos a nuestro hermano. Le honramos cuando buscamos que la reconciliación sea llevada a cabo con urgencia y con integridad y prontitud. De tal manera que los celos, las disensiones, las amarguras no deberían de tener lugar entre los hermanos. Así que, hermanos, si esto ha sido algo en tu vida, debes llevarlo al Señor y también a tu hermano. Tercero, espiritual. El homicidio espiritual. El homicida espiritual es, desde el principio, Satanás. Juan 8:44 dice que él es homicida desde el principio. Y nos referimos al homicidio espiritual a causar la perdición eterna, la pérdida del alma. Y en esto hay tres aspectos, y de nuevo tampoco puedo ser tan amplio, y menos si me quedan 12 minutos. No puedo ser tan amplio, pero sí quisiera ser muy enfático, amados hermanos, porque pensamos nosotros, homicida espiritual, Satanás es el homicida espiritual, pero ojo, hay tres maneras en las que este pecado se da. Puede haber más, pero yo creo que estas tres son las principales. Número uno, los que enseñan falsa doctrina. Segunda de Pedro 2, 1 al 2. Segunda de Pedro 2, 1 al 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, hay homicidas espirituales, aquellas personas que tienen la posibilidad de enseñar la palabra de Dios y enseñen falsa doctrina, y que por esa causa los hombres se pierden. Son homicidas espirituales. Yo creo que es de los más terribles homicidios. También están aquellos, bueno, quiero citar nada más Gálatas, capítulo 1, cuando Pablo advierte de lo importante de mantener la pureza de la verdad del Evangelio, de cómo Dios nos ha salvado y cómo es la manera en que Dios ha redimido al hombre. Gálatas, capítulo 1. Versículos 6 a 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea maldito, condenado al infierno, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que había recibido, sea anatema. Y esto obviamente a nosotros como pastores nos es algo sumamente importante, porque es nuestra responsabilidad, y repito las palabras en la oración del pastor Arturo, decía: Señor, concédenos compartir tu palabra fielmente. Fielmente. Otros homicidas espirituales son los que tienen conocimiento de la verdad pero no la comunican. Yo creo que ustedes han leído este pasaje, hermanos, pero es terrible. Cada vez que lo leo hace temblar mis piernas y me hace pensar en lo terrible que es cuando nosotros ignoramos nuestra responsabilidad. Busquen por favor el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33. Versículos 7 a 9. Dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida, tu alma. Así que es sumamente importante que nosotros comuniquemos al autor de la vida, a Jesús, a la vida que nos es ofrecida en Él. Si guardamos silencio, nosotros también podemos ser homicidas espirituales. Hermano, pero ¿tenemos la verdad? Pues sí, pero parece que la verdad no es una verdad tan relevante que deba ser proclamada para nosotros si es que callamos. Que el Señor nos conceda gracia y entendimiento para hacerlo, recordando que finalmente Dios es el que salva, pero nosotros somos sus heraldos. Así que esto no solamente toca a los pastores. A ti que eres creyente debes también anunciar fielmente el Evangelio. También existe el suicidio espiritual. ¿Cómo es ese? Aquí están amigos, señoritas, jóvenes, personas que han escuchado la palabra de Dios una y otra vez. Y ustedes se han resistido al llamamiento del Evangelio. La vida está en Cristo. La vida eterna está en Él. La salvación está en Él. Yo te lo digo con toda la claridad. La Escritura dice que si tú vienes a Él no te desechará.
no te echará fuera. Si vinieres y confesares tus pecados, dice Isaías capítulo 1, y tus pecados fueren rojos, vendrán a ser emblanquecidos. Hay perdón en Cristo. Si tú ignoras el llamamiento del Evangelio, la verdad del Evangelio, el ofrecimiento de salvación, estás cometiendo suicidio espiritual. Porque ahí está esa gran bendición. Somos un pueblo libre, hermanos. En este sentido, México puede proclamar el Evangelio libre y abiertamente. Y ahí está el código sin Cristo, condenado. Sí, porque mientras estés sin Él, la ira de Dios está sobre ti. Pero si tú vinieres y confesaras tu pecado y te arrepintieres y te entregaras a Él y le pidieras perdón, Él te perdonaría, te daría vida. Y esta vida sería la vida eterna que Él ofrece. Número 4 y último, el homicidio eclesiástico. Hermano, ¿y ese cuál es? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo número 20. Si bien, hermanos, tocamos el homicidio personal, que tiene que ver con nuestras relaciones, con nuestros semejantes, y que tiene que ver con que los creyentes, mayormente los hermanos, los cristianos, tenemos que tener una correcta relación entre nosotros. Sin duda alguna habrá situaciones de disensión, de ofensas, pues tenemos la posibilidad por medio del Evangelio de buscar el perdón y la restauración. Y alabamos a Dios por ello. Pero hay un asunto también sumamente importante. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo número 20. Dice el versículo 20, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Está hablando de la iglesia, está hablando de lo que hay entre los hermanos. Dice otro pasaje, Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No le está hablando a los creyentes? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿Ese matáis se refiere a la muerte física? No, se refiere a ese homicidio personal. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y luego ya viene la exhortación de Santiago diciendo, pues porque piden mal, piden para ustedes mismos. La mayoría de los problemas interpersonales en la iglesia surgen del orgullo y la soberbia que nos llevan a autoexaltarnos. Es que se trata de mí, y yo cómo voy a quedar mal yo. Y eso nos lleva luego a criticar a otros, buscando sus debilidades, fallas, errores y fracasos que los demás puedan tener. Entonces de ahí se originan los chismes, las discusiones y luego lo peor, las divisiones. ¿Y dónde empezó todo? Es que, no, y es que él, o por qué no más yo, y por qué no es él. Así comienzan. Permítanme leerles una ilustración que la verdad cuando la escuché fui sacudido, advertido, pero también consolado. ¿Cómo matar a tu iglesia? Escuchen bien, ¿cómo matar a tu iglesia? ¿Cómo cometer homicidio eclesiástico? En primer lugar, no vengas. Y si vienes, ven tarde. Y cuando vengas, ven de mal humor. Al salir de la iglesia, pregúntate, ¿de qué valió todo esto? Estoy siendo obviamente opuesto, no estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer, estoy diciendo que esa es la manera de matar la iglesia.
Sigue diciendo, al salir, no aceptes nunca un cargo en la iglesia. Vale más seguir criticando a los demás ahí sentadito en la banca. Visita a las otras iglesias a cada rato para enseñarle al pastor que él no es quien manda. Hay que guardar la independencia. Haz que el pastor gane su propio dinero. Deja que él haga todo el trabajo. Al acudir al templo, siéntate muy atrás, cerca de la puerta. No cantes, o si cantas, canta bien destemplado. No des tus contribuciones por adelantado. Espera por lo menos hasta haber recibido lo que tu dinero vale. No animes al pastor. Si te gusta el sermón, no digas nada, cállate, pues muchos pastores se perjudican por causa de la adulación. No permitas que la sangre de él esté sobre tus manos. Cuenta las faltas de tu pastor a todos los que te visiten. ¿Ya usted conoce a mi pastor? No, déjeme platico. ¿Quién sabe si de otra manera ellos podrían descubrirlos? No traigas nunca a nadie contigo a la iglesia. No hagas nada para ganar a otros miembros nuevos, por lo menos mientras la congregación tenga tal pastor. Si hay algunos miembros animados que sirven a tu iglesia y que trabajan por ella, no dejes de protestar contra esa asociación exclusivista. Si tu iglesia por mala fortuna es una iglesia feliz y armoniosa, condénala por su tibieza, indiferencia y falta de celo. Operando como se sugiere arriba, tú matarás seguramente a tu iglesia. Ya terminé. Solo permítame leer la conclusión. No hay aquí ningún inocente del pecado del homicidio. ¿Consideras eso? ¿En qué forma ha sido un homicida? No lo sé. Pero olvidando que tu prójimo está hecho a imagen de Dios, excusando tu resentimiento, tu enojo, tu amargura y odio en las faltas de otros, te exhorto en el nombre del Señor a que como un hijo perdonado en Cristo y librado de la ira de Dios, te propongas intencionalmente a promover la vida, la buena reputación, la bondad, la unidad, la comunión, la buena reconciliación para gloria de Dios Padre y el mismo Evangelio para la redención de otras almas. Deja las disputas, deja las amarguras, sirve al Señor. Ve por la senda de la compasión, de la misericordia, niégate a ti mismo, sé dulce, paciente, compasivo, misericordioso. ¿No éramos hijos de ira lo mismo que los demás? Lleva tu enojo exclusivamente dirigido al pecado, mayormente al tuyo, con ese, sé implacable. Y estas palabras son para ti, amigo, que estás sin el Señor. Vas camino a la muerte y no tienes esperanza. Seguro has cometido esta clase de pecados. Eres un homicida, por lo tanto eres digno de muerte. Pero Jesús es el autor de la vida y hoy te ofrece salvación, vida verdadera, vida eterna en Él. Arrepiéntete, confiesa todo tu enojo, tu amargura, tu resentimiento y Él te perdonará, te recibirá en su seno. Ven y sé librado y disfruta la paz en el corazón que solo Él puede dar. Que el Señor les bendiga. Oremos. Oh Padre,